¿Qué sucede cuando un joven con rostro tímido y mirada calculadora se convierte en el guardián de los secretos de más de 2.000 millones de almas? ¿Qué precio paga aquel que decide observar al mundo desde lo alto de una red invisible, donde cada respiración, cada lágrima y cada sonrisa son almacenadas como mercancía? Esta es la historia de Mark Zuckerberg y de cómo un chico que empezó en un dormitorio universitario terminó construyendo un imperio que, mientras lo elevaba al Olimpo del poder, también lo condenaba a vivir bajo una sombra interminable. Mark nació en Dobbs Ferry, Nueva York, en un hogar de clase media acomodada. Hijo de un dentista y de una psiquiatra, creció rodeado de libros, computadores y expectativas. Desde niño mostró una fascinación casi obsesiva por los códigos, como si las líneas verdes en la pantalla fueran más familiares que los rostros humanos. No era el más popular, tampoco el más carismático, pero tenía un talento que lo separaba de todos: la capacidad de construir mundos virtuales donde él y solo él dictaba las reglas. En Harvard, esa obsesión se transformó en ambición. En 2004, encerrado en su habitación con paredes cubiertas de latas vacías de refrescos y cables enredados, creó una página llamada The Facebook. Era un experimento para conectar estudiantes, una red cerrada, limitada a un campus. Pero en el silencio de la madrugada, mientras el cursor parpadeaba en la pantalla, Mark entendió algo más. Había creado la droga digital más poderosa de la era moderna, una sustancia invisible que alimentaba la vanidad, la curiosidad y la necesidad de pertenecer. Y la gente estaba dispuesta a entregarle todo a cambio de una dosis: sus fotos, sus pensamientos, sus miedos. La expansión fue vertiginosa. Primero Harvard, luego otras universidades, después el mundo entero. A los 20 años, Zuckerberg no solo era millonario, se había convertido en el arquitecto de una nueva realidad social. Sus antiguos compañeros lo miraban con una mezcla de admiración y resentimiento. Los inversores lo rodeaban como buitres con sonrisas afiladas. Y él sonreía poco, pero cada contrato firmado era un paso más en la construcción de su imperio. Pero detrás de la fachada del genio visionario había grietas. El nacimiento de Facebook estuvo marcado por traiciones. Los gemelos Winklevoss lo acusaron de robarles la idea. Eduardo Saverin, su amigo más cercano y cofundador, terminó expulsado de la empresa tras una jugada silenciosa que lo dejó con acciones diluidas y un corazón destrozado. En cada paso hacia adelante, Mark dejaba atrás cadáveres simbólicos: amistades, alianzas, confianzas. El precio del poder era alto y él estaba dispuesto a pagarlo, siempre que lo pagaran otros. Con el tiempo, el muchacho tímido se transformó en un CEO implacable. Su rostro inexpresivo en las reuniones era una máscara. Por dentro, la paranoia crecía. Sabía que cada decisión, cada movimiento, podía significar millones de dólares. O el derrumbe de su creación. Compró Instagram, compró WhatsApp. Quería dominarlo todo, y lo consiguió. Pero cuanto más poder acumulaba, más profunda era la soledad que lo envolvía. Rodeado de pantallas, consejeros y empleados, Mark vivía aislado en una burbuja de control. Su imperio crecía, pero su humanidad se marchitaba lentamente. El dinero no trajo calma. Trajo sospechas, investigaciones, titulares venenosos. Los escándalos comenzaron a acumularse como sombras sobre el logo azul. Filtraciones de datos, manipulación política, difusión de odio. Millones de usuarios convertidos en piezas de ajedrez para campañas sucias y movimientos ocultos. Zuckerberg compareció frente al Congreso de los Estados Unidos, con su traje mal ajustado y esa sonrisa ensayada que no convencía a nadie. Sus ojos decían otra cosa: miedo. Por primera vez, el arquitecto del nuevo mundo digital era tratado como sospechoso de haber construido una máquina demasiado peligrosa para controlarla. Mientras el mundo lo señalaba, él se refugiaba en lo único que sabía hacer: avanzar. Renombró su empresa Meta, soñando con un futuro de realidad virtual, un universo paralelo donde las críticas y los problemas se diluyeran en píxeles.
Pero esa visión grandiosa ocultaba una verdad amarga. La gente no confiaba más. Su imagen pública estaba manchada. Para muchos, Zuckerberg ya no era el joven genio, sino el villano de la era digital, un hombre que había jugado con la intimidad de millones como si fueran fichas de casino. En los pasillos de sus oficinas, el silencio era cada vez más pesado. Los empleados murmuraban, los inversores dudaban. Y aunque las cifras seguían siendo astronómicas, algo se había quebrado. El precio de la ambición desmedida comenzaba a cobrarse. Los gobiernos lo vigilaban. Los usuarios lo criticaban. Los ex-socios lo despreciaban. Y él seguía sonriendo poco, mirando al vacío, consciente de que su imperio estaba construido sobre arena movediza. A veces, en la soledad de su mansión, Mark se preguntaba si todo había valido la pena, si el poder era suficiente para llenar el vacío que dejaban las amistades perdidas, la confianza rota, el rostro endurecido por años de acusaciones. La respuesta nunca llegaba. Solo el zumbido constante de las máquinas, recordándole que su creación ya no era suya. Facebook había nacido de sus dedos, pero ahora tenía vida propia. Era un monstruo digital que respiraba por sí mismo. Y ni siquiera su creador podía detenerlo. El ascenso había sido glorioso, el precio insoportable. El eco de su propio nombre se había convertido en una carga. Mark Zuckerberg ya no era un muchacho brillante de Harvard, era un símbolo. Para algunos, el de un innovador que había conectado al planeta. Para otros, la encarnación del abuso tecnológico, el hombre que había transformado la intimidad humana en un mercado. La paradoja lo rodeaba como un veneno invisible. Cuanto más crecía su poder, más pequeña parecía su libertad. En las juntas corporativas, su voz seguía firme, pero por dentro la ansiedad lo devoraba. No eran las cifras millonarias lo que lo mantenía despierto por las noches, sino los secretos. Sabía demasiado. Sabía de las conversaciones privadas que nunca deberían haber salido a la luz. Sabía de las presiones de políticos, de acuerdos oscuros firmados en salas sin ventanas. Sabía del tráfico de datos, de la manipulación psicológica en masa, de la adicción diseñada para atrapar a generaciones enteras. Era el guardián de una verdad incómoda. Facebook, Meta, no era solo una red social, era un laboratorio de control, pero el guardián también era prisionero. No podía retroceder. El mismo sistema que había construido lo arrastraba como una corriente. Cada vez que pensaba en detenerse, la maquinaria le recordaba que el precio sería su ruina. Y sin embargo el desgaste era evidente. Su rostro, cada vez más rígido, se volvió objeto de burlas. Sus gestos robóticos, sus frases cuidadosamente medidas frente al Congreso, lo hicieron parecer menos humano, más máquina que hombre. Los escándalos se multiplicaron. Cambridge Analytica fue solo el comienzo. De pronto, el mundo descubrió que las elecciones podían ser manipuladas con unos cuantos clics, que el odio podía viralizarse más rápido que cualquier abrazo, que detrás del icono azul no había un simple servicio de conexión, sino una herramienta capaz de inclinar la historia de naciones enteras. Y Mark era el rostro de esa amenaza. Él intentaba proyectar calma, hablaba de innovación, de futuro, de construir un metaverso donde las personas serían libres. Pero la realidad era otra. Sus propios empleados dudaban. Muchos abandonaban la empresa, incapaces de cargar con el peso moral de lo que sabían. Afuera, los titulares lo describían como el hombre que había vendido la democracia al mejor postor. La soledad se volvió un muro infranqueable. Pocas personas podían mirarlo sin un interés oculto. Pocas voces se atrevían a decirle la verdad. El joven que había empezado rodeado de compañeros de dormitorio, ahora caminaba en pasillos donde todo era silencio. Ni risas, ni bromas. Solo pasos firmes, teclados sonando, miradas que lo esquivaban. Zuckerberg, el arquitecto del nuevo mundo digital, ya no controlaba su creación. Cada nuevo intento de expansión, cada nueva compra, era una huida hacia adelante. Compraba tiempo, no confianza. Compraba titulares de innovación, no respeto. En lo más profundo lo sabía. La caída no vendría de fuera,
Estaba naciendo desde dentro, desde esa mezcla corrosiva de paranoia y culpa. En las madrugadas, frente a pantallas gigantes, veía gráficos de usuarios, números ascendentes, cifras inconcebibles. Y sin embargo no sentía orgullo, sentía vértigo. Había escalado tan alto que ahora lo único posible era caer. Y lo sabía con la misma certeza con la que sabía programar una línea de código. La prensa no perdonaba, los gobiernos tampoco. Uno tras otro países comenzaron a exigir regulaciones. Europa imponía multas multimillonarias. Estados Unidos lo llamaba a testificar una y otra vez. Y cada comparecencia era un espectáculo mundial. El hombre más poderoso del planeta digital, sentado como un niño regañado, intentando explicar lo inexplicable. Sus respuestas eran frías, medidas, llenas de tecnicismos. Pero los ojos revelaban cansancio. El precio de haber querido conectarlo todo era desconectarse de sí mismo. Su matrimonio, su familia, todo lo mantenía en pie, pero con hilos delgados. La imagen pública lo consumía. Había días en los que ni siquiera podía salir sin ser perseguido por cámaras que buscaban un gesto, una grieta, un error. El joven tímido se había transformado en un monstruo público que no podía ocultarse. Y aún así, seguía. Porque no conocía otra cosa. Porque el poder era también una adicción. La misma adicción que había diseñado para el mundo lo había atrapado a él. No podía dejar de expandirse, no podía dejar de crear. El metaverso era su última apuesta, la promesa de escapar hacia una nueva realidad donde los pecados del pasado serían olvidados. Pero la verdad es que pocos lo seguían. Los usuarios desconfiaban, los inversores perdían fe. El futuro parecía menos luminoso que nunca. A veces, en entrevistas, repetía frases sobre misión y propósito, pero su voz carecía de la chispa de los primeros años. Era mecánica, como si hablara no a los demás, sino a sí mismo, como si intentara convencerse de que todo todavía tenía sentido. Pero en el fondo, sabía que el tiempo de los visionarios convertidos en ídolos había pasado. Ahora era un hombre bajo juicio eterno, en tribunales, en medios, en la opinión pública. El aislamiento en el poder es más cruel que la pobreza. Porque cuando no queda nadie que te diga la verdad, cada espejo se convierte en enemigo. Mark lo sabía, miraba su reflejo y ya no reconocía al chico de Harvard. Veía a un hombre endurecido, acusado, temido, pero nunca amado, y la soledad es la condena más oscura para quien alguna vez creyó que estaba conectando al mundo entero. El final de esta historia no es grandioso ni heroico. No hay redención pública ni aplausos. Hay un hombre con miles de millones de dólares, dueño de empresas que aún influyen en la vida de medio planeta, pero prisionero de su propio invento. Cada like, cada publicación, cada notificación, todo lo recuerda, todo lo condena. Zuckerberg alcanzó la cima del poder digital, y allí, en ese lugar donde la vista es amplia, pero el aire es escaso, descubrió la verdad que ningún algoritmo puede ocultar. La ambición descontrolada siempre exige un precio. A veces, ese precio es la confianza. Otras veces, la amistad. Y en los casos más oscuros, el alma misma del hombre que soñó con ser eterno. Esa es la herencia invisible de Mark Zuckerberg. No los millones, no las empresas, no los titulares, sino el vacío. El peso insoportable de haber creado un mundo donde todos están conectados y él, el creador, está condenado a estar más solo que nunca.